Dios nos permite reunirnos una vez más para seguir compartiendo su palabra. El martes pasado comenzamos la serie titulada Autoridad Espiritual. Nuestra intención es que usted pueda apreciar, valorar y meditar en lo que estamos intentando comunicar. ¿Por qué hay que hablar de autoridad espiritual? Porque hemos perdido el enfoque y posiblemente hemos creado especie de un sinónimo, el estar en autoridad y el hacer las cosas de Dios. Y hay una gran diferencia entre usted estar en autoridad, que es sinónimo de obediencia, y hacer las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios pueden ser imitadas, pueden ser replicadas, pueden ser hechas a tu manera, a mi manera o a la manera del mundo. Pero no podemos obedecer a Dios a nuestra manera. No podemos obedecer a Dios a la manera del mundo. Por eso la autoridad o la obediencia a la autoridad es la mejor forma en cómo usted y yo demostramos que somos obedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra. En el día de hoy que quisiéramos titular en la continuidad de este estudio como casos de rebelión en el Antiguo Testamento, parte 1. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y lo que queremos transmitir en el día de hoy es ver algunos hombres y mujeres que se rebelaron o que desobedecieron a Dios en el Antiguo Testamento. Ver qué ellos hicieron, el principio que se aplicó o lo que ellos pudieron partir de punto de referencia para alejarse de Dios y usted y yo evitar todos esos errores. No voy a pedir que se pongan de pie, sino que medite en los pasajes que voy a leer. Específicamente son 3. El primero está en Génesis 2, 16 al 17, Génesis 3, 1 al 6 y Romanos 5, 19. Usted medite en su corazón en la medida que yo vaya leyendo estos 3 pasajes. Génesis 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó y dio de su fruto, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El pasado martes tocamos a modo de fundamento la autoridad. Ahí vimos que todo lo que Dios ha creado se establece en la autoridad de Dios y que Dios ha establecido un orden en todo lo que es creación, y la creación funciona en base a ese orden que Dios ha establecido en su palabra. Esto nos enseña que también Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia, un orden dentro del mundo. Ahí están las autoridades delegadas. Y en la medida que nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, demostramos nuestra dependencia del Señor. Vimos también que hay un principio satánico al momento de hacer las cosas espirituales, que es hacerlo de Dios a mi manera, es hacerlo de Dios como a mí me conviene, es hacerlo de Dios según mi punto de vista. Cuando el enemigo no logra que usted y yo nos desenfoquemos de estar involucrado en lo de Dios, él puede entonces meter su cizaña
para que nosotros podamos hacer las cosas de Dios de acuerdo a nuestra manera o de acuerdo al planteamiento que Él nos ofrece. Hoy vamos a ver, repito, casos de rebelión o desobediencia en el Antiguo Testamento, y quiero comenzar con este caso de Adán y Eva. Conocemos la historia. Génesis capítulo 1 habla de la creación, Génesis capítulo 2 habla de la creación bajo otro aspecto, y Génesis 3 habla de la caída. Y si usted es crítico, usted se ha percatado que Génesis 1 plantea la creación bajo un orden y Génesis 2 plantea la creación bajo un orden distinto. Por ejemplo, Génesis 1 dice que Dios primero crea al hombre, pero Génesis 2 sugiere la idea de que ambos fueron creados de manera simultánea o viceversa, si no me confundo en el término o en los textos o en los capítulos. Y más adelante se confirma entonces cuando dice en el día en que fueron hechos el hombre y la mujer, cuando va a hablar del origen. La idea que se quiere transmitir es que Génesis 1 y Génesis 2 son dos formas distintas de ver la creación, sin contradicción, porque lo que se quiere transmitir es que Dios es el creador y que Adán y Eva fueron las primeras personas que dieron origen a toda la raza humana. Vemos ahí que Dios le dio una orden clara al hombre de que no coma de un tipo de árbol específico que estaba en medio del huerto. Dios puso a todos los animales bajo la cobertura de Adán, de tal forma que Adán era la autoridad de todos los animales. Y como Dios actúa bajo autoridad, entonces Dios tuvo que ponerse por encima de Adán. Dios ordenaba a Adán, Adán le suministraba la información a Eva, y Adán de igual manera gobernaba sobre todos los animales. Vemos que el principio de la autoridad no tiene nada que ver con pecado. La autoridad va más allá de someterme a la autoridad para pecar. Es cuestión de orden, de principio y de regla. En el cielo no hay pecado, pero hay autoridad, porque todos los ángeles tienen que someterse a todo lo que Dios ha establecido como orden para todos los seres creados. Cuando Dios pone a Eva para que obedezca a Adán y pone a Adán en el sentido de la autoridad, y ya creo que está de más hacer la salvedad de a lo que la Biblia se refiere con el término cabeza y con el término autoridad. Y creo que el cuerpo es el mayor ejemplo de lo que podemos entender con la autoridad. La cabeza dirige todo el cuerpo. Usted nunca ha visto que la cabeza malogre el cuerpo, ni el cuerpo malogre la cabeza. Creo que el cuerpo humano es la mejor forma en cómo podemos demostrar el orden y el propósito de la autoridad. Así como cada órgano del cuerpo es importante para la cabeza, de igual manera, la autoridad no está para herir, no está para menospreciar, está para coordinar todo. Y Adán tenía esa responsabilidad delante de Eva. ¿Por qué Dios le hace entender a Adán que él está por encima de Adán al darle la orden? Cuando Dios le dice no coma del árbol, no era para Dios crear conflicto en Adán, era para que Adán se someta a la autoridad. Porque si Adán no se iba a someter a la autoridad, ¿cómo él iba a ser autoridad? Para poder ser autoridad de Dios, tenemos que estar en autoridad. Y en la medida que cumplimos ese principio bíblico, nosotros blindamos nuestra vida. Por eso he dicho aquí, vuelvo y lo repito, somos una iglesia independiente. Pero yo me cuidé en salud al aprender este principio. Ahí pusimos pastores asociados. Y cuando digo que pusimos pastores asociados, no es que no nació nosotros, ni que fue nuestra idea, sino que estamos siguiendo el orden de la palabra del Señor. Porque a modo de ilustración, cuando falla un pastor, la iglesia informa al concilio y el concilio puede entonces reunirse entre sí y tomar una decisión. Vemos que cuando se trata de cobertura conciliar existe la directiva del concilio. Pero ¿qué pasa con las iglesias independientes? ¿Ante quiénes los miembros presentan las quejas de su pastor? Los miembros no tienen la capacidad ni la prerrogativa de decidir si un pastor permanece o no en una iglesia porque es independiente. Por eso establecimos aquí lo que se llaman pares o pastores colaterales, que la intención es que se haga especie de una cobertura para que se tenga un punto de referencia sobre a quién presentar quejas, ante quién presentar cualquier eventualidad,
y cualquier situación que se presente. Y Adán, si tenía que ser autoridad, él tenía que estar en primer lugar bajo autoridad. La obediencia a la autoridad de Dios también vimos el pasado martes, que es la mayor exigencia de la Biblia. Por eso cuando Cristo va al Getsemaní, o él está ahí orando en el Getsemaní, él ora para que Dios pase la copa. Y si lo vemos de manera literal, él estaba diciendo: Señor, yo no quiero ir a la cruz, no quiero ir a la cruz, pero quiero hacer tu voluntad. Fíjese que Jesús puso por encima el hacer la voluntad de Dios, o el someterse a la autoridad de Dios, por encima de ir a la cruz. Por eso, aunque la cruz es el centro del cristianismo, si establecemos la autoridad es el centro, porque Cristo le dio primacía y le dio la importancia mayor a él someterse a la autoridad de Dios. La cruz jugó un papel secundario y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Cuando él una vez más comprueba, porque él sabía que tenía que ir, cuando él nueva vez comprueba que la voluntad de Dios es que él vaya a la cruz, ya entonces la autoridad de Dios y la cruz se hicieron una. ¿Cuál es el error posible de nosotros, la iglesia? Que hemos dividido el hacer lo de Dios y el estar en autoridad del Señor. Y Moisés es un ejemplo clave. Primera intervención de Dios a Moisés, y digo primera porque es la primera que voy a citar en lo que quiero citar en esta hora. Dios le dice: Moisés, yo quiero que tú a la roca, golpea la roca. Segunda intervención: Moisés, no la golpee, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó. Moisés retrocedió en el tiempo a una revelación que estaba conectado a lo que Dios quería que haga. Pero Moisés se desconectó del mandato fresco, por decirlo así, que Dios quería que él haga. En la intervención pasada lo podía tocar, en la intervención presente no lo podía tocar, le tenía que hablar a la roca. Y muchas veces la iglesia acude de manera inocente o por ignorancia a un mandato de Dios que no tiene ninguna aplicación al tiempo. Y hay cosas de Dios que están muy relacionadas al tiempo. Y hay cosas que tú hiciste en el ayer que hoy Dios no quiere que tú la hagas. Y hay cosas que tú estás haciendo hoy que Dios no quiere que tú lo hagas en el mañana. Y como hemos dependido demasiado en lo que Dios ya nos ha dicho, en lo que hemos leído, perdemos de vista la especificación de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿nos va a decir Dios cosas distintas de lo que está en su palabra? Jamás. Pero dentro de todas las posibles opciones que hay en la Biblia, ¿cómo usted sabe, cómo yo sé que yo me estoy yendo por el mandato específico? Por eso, estar bajo autoridad, más que hacer algo que está en el plano de lo que Dios acepta, de lo que Dios abraza, de lo que a Dios le agrada, está relacionado a la voluntad específica que Dios quiere que usted haga en un momento determinado. Por eso nuestro grave error es depender más de algo que le agrada a Dios que Dios mismo. Ahora, no estamos diciendo que vamos a vivir ahora preguntándole: Señor, ayer tú querías que yo haga esto, ahora ¿qué tú quieres? No, no es tampoco irnos al extremo de estar inquieto, es abierto a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad? No descuidar la lectura de la palabra, no descuidar la oración, no descuidar la búsqueda espiritual. Si no descuido estar abierto a lo que Dios quiera ministrarme, en el momento en el que estoy hablando con Dios, Él me va a decir lo que tengo que hacer. Pero si no descuido mi vida espiritual, no tengo que vivir bajo la incertidumbre. Cuidado, si Dios me quiere decir algo y yo no lo he hecho, no es tampoco mi intención, no es lo que quiero transmitir, pero sí despertar en cada uno de nosotros el estar abierto a lo que Dios quiera ministrarnos, a lo que Dios quiera bendecir, o ponernos como encomienda en nuestro corazón. ¿Qué aprendemos con la caída de Adán y Eva? Lo siguiente: cuando aquí se habla de que al ellos comer el árbol prohibido iban a tener conocimiento del bien y del mal, término que más adelante lo vamos a ver con calma en una prédica, porque voy a traer temas, términos y comparaciones que no quiero traerlo ahora para no irme por otra línea diferente a la autoridad, pero quiero traer uno de esos puntos, y es lo primero. Bíblicamente hablando, lo que es bueno y lo que es malo no tiene un mismo
punto de origen. Aquí dice que el árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba relacionado a un árbol. Bíblicamente hablando, el bien y el mal no pueden tener un mismo punto de referencia, porque aquí dice que el árbol iba a dar conocimiento bien, por decirlo así, y el árbol iba a dar conocimiento mal. Lo segundo es que hay que ver a qué se refiere el conocimiento del bien y del mal, porque si el bien es lo bueno y el mal es lo malo, surge otra pregunta: ¿cómo Adán y Eva iban a saber lo bueno en una desobediencia? No pueden comer ese árbol. Si el término bien ahí es lo bueno, ¿cómo iban a obtener eso a través de un mandato llamado desobediencia que el mismo Dios le impidió comer? Por eso esto nos lleva, y otras razones que no quiero decirla ahora, que el bien y el mal no se deben tomar aquí de manera literal. Se está transmitiendo algo, se está transmitiendo un mensaje. ¿Y cuál es? Que posiblemente cuando Adán y Eva comieron ese árbol prohibido, árbol que podía ser literal, árbol que podía ser figurativo, pero el mensaje es que el concepto de lo bueno o de lo malo iba a depender del hombre o de la mujer. Y lo que Dios le está diciendo es que cada vez que el hombre se rebela contra él, cada vez que el hombre sale de la autoridad, el hombre sin darse cuenta va a hacer una lista de cosas buenas y el hombre va a hacer una lista de cosas malas. Y si usted y yo hacemos un análisis, eso es lo que pasa hasta en tantas religiones que existen a nivel mundial. Si a usted yo le pregunto, dime qué es bueno y qué es malo, usted tendrá una lista diferente a la mía. El otro hermano una lista diferente a la suya y a la mía, porque el hombre tiene una manera en cómo ve el mundo. Por eso es que el hombre no quiere convertirse, porque el impío dice, pero ¿qué tiene de malo tal cosa? ¿Qué tiene de malo tal cosa? Y dentro de la iglesia hemos establecido una norma de operatividad y de diferencia. Esto es bueno, esto es malo. Y Dios lo que quería era evitar en el hombre y en la mujer eso, de que ellos pudieran llegar a la conclusión de que lo que ellos llamen bueno es bueno y lo que ellos llamen malo sea malo. Ahí habla el factor de la voluntad, habla el factor de la determinación. El mundo después de la caída está inmerso en eso, donde el hombre vive haciendo sugerencias, donde el hombre vive hasta opinándole a Dios cosas que Dios debería haber hecho, porque el rebelarse contra Dios lleva al hombre cada día a establecer puntos de vista y criterios sobre las cosas que se deben hacer y sobre las cosas que no se deben hacer. Usted y yo, sin darnos cuenta, metemos el árbol de la ciencia del bien y del mal al momento de leer o de obedecer la Biblia. Y a modo de ilustración, no diré nada en específico, sino verdades generales. Usted sabe lo que está en la Biblia que usted no obedece. Y usted sabe, y yo sé lo que está en la Biblia que obedezco o que rechazo. Ahora pregúntese, ¿por qué usted cumple varios aspectos de la Biblia? ¿O por qué yo cumplo varios aspectos de la Biblia y otros aspectos no lo cumplo? Por lo que le acabo de decir. Porque mi mente me dice, este es importante y este no. Este no es tan necesario, pero este sí. Vivimos sin darnos cuenta, cautivo y presa del principio de la ciencia, del bien y del mal. Pero todos los que viven apegados a Dios van a vivir bajo el principio del árbol, porque en la misma creación Dios estableció los dos principios de operatividad en la tierra. ¿Voy a vivir bajo el principio del árbol de la vida o voy a vivir bajo el principio del árbol de la ciencia, del bien o del mal? O dicho de otra manera, ¿voy a vivir de acuerdo a lo que me edifique espiritualmente o voy a vivir de acuerdo a lo que me permite establecer una lista de cosas que puedo hacer o no puedo hacer? Por eso al final del camino la pregunta que tenemos que hacernos no es si es pecaminoso. La pregunta que tenemos que hacernos es qué tanto me acerca a Dios lo que estoy haciendo. Estudiar no es malo, trabajar no es malo, casarte no es malo, tener un negocio no es malo, pero si usted se descuida sin darse cuenta, el negocio te va a llevar a descuidar a Dios. El trabajo te va a llevar a descuidar a Dios. El matrimonio me va a llevar a descuidar a Dios. Porque en el momento que aprendemos cuál es el meollo que Dios quiere transmitir, usted le va a dar prioridad a qué tanto la vida de Dios en mí fluye, a qué tanto la vida en mí
reverdece. Es posible que yo dure este mes sin pecar. No he pecado nada, no he cometido ningún pecado. Y hablo de ningún pecado notorio, de ningún pecado de eso que usted llama y le presta atención porque inconscientemente pecamos. Es posible que en el último mes no cometimos ningún pecado. Pero ahora yo te pregunto, y yo me pregunto, ¿qué tanto ha crecido mi vida espiritual en el último mes? ¿Me dediqué a trabajar? ¿Me dediqué a estudiar? ¿Me dediqué a atender mi familia? ¿Estoy en pecado? No, pero mi vida espiritual está débil. Y Dios quiere comunicarnos a nosotros en esta hora que nos cuidemos de todo corazón, de no cometer este error de Adán y Eva, de pecar bajo el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde el hombre trata de ver todo de acuerdo a su punto de vista. Pero tenemos en la Biblia también otro caso de autoridad. El centurión dice que se acerca a Jesús un centurión, y si usted no ha notado la diferencia, uno de los evangelios dice que se acercó el centurión y otro de los evangelios dice que se acercaron unos criados del centurión. ¿Cuál es la diferencia? Que para los judíos, yo mandar a alguien que era siervo mío a hacer algo, uno de ustedes podía decir, el pastor mandó 2 siervos de él a hacer algo. Otro que iba a narrar el suceso podía decir, el pastor fue él mismo. Porque para los judíos, el siervo era una representación de su amo. Por eso uno de los evangelios dice que fue el centurión. Otro de los evangelios dice que fueron unos siervos del centurión. Porque lo que se está transmitiendo es el punto de origen. Había que complacer al centurión, o el centurión tenía una necesidad. Y fíjese que él dice, Señor, no soy digno de que entre a mi casa. Soy un hombre bajo autoridad. Él, como era bajo autoridad, él sabía lo que era obedecer. Él sabía lo que era dar mandato. Y por eso le dice, Señor, di la palabra y mi criado va a sanar. Y cuando él le dice, di la palabra, ¿qué dice Jesús? De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué relación tiene esto de autoridad con fe? Según Mateo 8:10. Porque todos los que están bajo autoridad prestarán atención al mandato del que es su autoridad. Y tienen que hacer todo lo que dice la autoridad. Y es lo que está diciendo, yo hago todo lo que mi amo me dice. Mis siervos hacen todo lo que yo le digo en autoridad. Y yo sé que tú estás bajo autoridad y tú eres una autoridad y todo lo que tú digas se va a hacer. La mayor evidencia de la fe que podemos nosotros como cristianos experimentar y expresar es someternos a la autoridad. Por eso quien peca contra la autoridad, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes tenemos que aprender esta realidad. Por eso creo que la primera lección que todo cristiano tiene que aprender es la obediencia a la autoridad. Es tener un encuentro con la autoridad. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad. Y cuando él va camino a Damasco, sus planes son truncados. Y él se conecta al propósito del Señor. Y luego Dios le dice, ve a la casita de un tal hermano llamado Ananías, que vimos el pasado martes que Ananías aparece una sola vez en la Biblia. Y Pablo se somete a Ananías, porque el que está bajo autoridad y tiene un encuentro con la autoridad, no mira si el pastor sabe más o menos que él. No mira si es más viejo o más joven. Porque aquí no se está en autoridad por años en la iglesia o por nivel de título académico. Aquí se está en autoridad porque Dios ha establecido un orden. Y si a Dios le place establecer a una persona menor de edad en la autoridad, tenemos que someternos porque no estamos viendo a la persona que está ahí, sino al representante. Creo que la Autoridad Metropolitana de Transportes, así se llama la ME, o la dije que le cambiaron el nombre, Dirección General de Transporte Terrestre. ¿Por qué usted cree que el patanista cuando la ME levanta la mano se para? ¿La patana tiene fuerza para llevárselo y destruirlo? ¿Por qué él se para? ¿Por qué usted se para? Porque usted no ve al hombre, usted ve la autoridad. Si usted atropella la ME, el Estado te va a sancionar. Y por eso la iglesia tiene que aprender a ver no al que está ahí, sino a quien representa esa persona que está en ese puesto. De igual manera sucede cuando usted reprende a los espíritus de las tinieblas. No es por ti, no es por lo que tú hagas, ni por la bulla, ni por la fe que tú tengas. Es por quien a usted está obedeciendo, por quien usted representa. Al momento que usted decide detener el vehículo, repito, es porque usted está mirando la autoridad delegada que porta esa persona que te está haciendo la parada. De igual manera, no obedecemos a nuestros pastores por obedecer.
no obedecemos a nuestros líderes por obedecer, sino porque ya yo tuve un encuentro con Dios. Y creo que esa es la primera experiencia, y eso también lo vemos en el caso de Isaías. Isaías 6. Isaías tiene su mejor experiencia en el peor momento de su vida. Muere Uzías. Para él Israel está desierto. Para él hay destrucción en Israel, porque Uzías, se cree que Uzías e Isaías se llevaban demasiado bien. E Isaías estaba muy ocupado en el reinado de Uzías, porque había paz en Israel durante el reinado de ese hombre. Surge que en el mejor momento de Israel muere su rey, y Isaías entra en confusión, Isaías entra en perturbación, hasta que Dios le muestra una visión del trono celestial, y Dios le hace entender a Isaías que todo está bien, que aunque su rey terrenal ha muerto, el rey sobrenatural sigue sentado en su trono. Y hemos visto aquí que cuando él dice sus faldas llenaban el templo, a ti y a mí eso no nos llama la atención, pero para la cultura judía el término sus faldas llenaban el templo era porque cada vez que un rey vencía a otro rey, tomaba el manto de ese rey que vencía, y a eso le llamaban falda, y lo ponían especie como de trofeo en el trono. Y mientras más mantos, más faldas tenía un rey, más victoria tenía. Y si tenía 3 mantos, había vencido 3 reyes. Pero lo peculiar es que Isaías dice, sus faldas no llenan el trono, sus faldas llenan el templo. Es decir, el espacio en el que él está no cabe en sus victorias, y tienen que estar hasta en todo su templo. Los israelitas entendieron el mensaje de Isaías y dijeron, hay paz en Israel, aunque su rey es muerto, hay estabilidad en Israel. Y creo que la iglesia de vez en cuando necesita de conectarse de lo natural, no para ignorar, sino para escalar una verdad natural. Por eso yo no creo en eso de que la fe es ilógica, de que la fe es absurda, de que la fe niega la realidad. La fe, lo primero que hace es que si tú estás enfermo, la fe te dice, tú estás enfermo. Lo primero que hace la fe es reconocer la necesidad. Y lo segundo que hace la fe es conectarse a la fuente del cielo y decirte, aunque tú estés enfermo, para Dios no hay nada imposible y Él puede sanarte. La fe te desconecta de tu realidad y te conecta a la lógica del cielo. Es lógico que si alguien pierde la sangre se muere, sí. Es lógico que si usted no bebe agua y no come se muere, sí, es lógico. Pero también es lógico que si el creador del cielo y de la tierra, el que cuelga la tierra sobre la nada, emite un dicho que tú no vas a morir, no importa lo que diga la medicina, que diga el doctor, que diga su vida. Entonces la fe, yo he aprendido que es lógica, pero no busca la lógica de la tierra, busca la lógica del cielo. A Isaías se le reveló que el que está sentado en el trono, él sigue gobernando a favor de Israel. Y después que él vio esa autoridad, a él se le dio el mandato. ¿Cuál es nuestro grave error? Que estamos teniendo un contacto con el ministerio antes de tener un contacto con el Dios de la autoridad. Por eso ejerzo el ministerio como yo quiero. Canto lo que yo quiera, predico lo que yo quiera. El día que no quiera cantar, no hay problema, yo no predico, yo no canto, no vengo a la iglesia, me retiro del ministerio porque tengo un encuentro con el talento, con la habilidad. Pero cuando tú sabes que tú no te gobiernas, cuando tú sabes que tú no decides tu pensamiento, cuando tú sabes que lo que tú vas a hacer para Dios no depende de que tú quieras ni de que tú no quieras, sino del Dios que te llamó, a ti te va a temblar el pulso, hacerle una sugerencia a Dios. Y creo que la iglesia necesita, todos necesitamos tener un encuentro con la autoridad, porque cuando tenemos un encuentro con la autoridad, la obediencia es lo que va a proseguir de manera automática. Volviendo a Adán y a Eva, desde que ellos cayeron, entró en el mundo el bien y el mal de acuerdo al punto de vista. Y lo que se ve ahora en las redes sociales, señores, eso da pena, lástima y vergüenza. No sé a dónde iremos a parar y tenemos que clamar a toda voz que Cristo venga. Y yo le hago un llamado a usted, como esté el mundo, prepárese cada día y santifíquese, porque no sabemos el momento donde nuestro Señor va a venir ante esta ola, donde la gente hasta le dicen a Dios, y usted me va a disculpar, yo he visto en las redes donde la gente le dice a Dios palomo, que Dios debió casarse para darme ejemplo, Jesús, de lo que es un matrimonio y de lo que es esas cosas. Hemos caído, y yo le dije a alguien los otros días, creo que fue ayer, la Biblia dice que en los postreros días la gente apostatarán, ¿verdad? Va a apostatar la fe, pero no supimos que era bajo esa magnitud. Y de la gente a quien usted seguía,
son la gente que se va a levantar. Y yo creo que esta ola de pecado y de puntos de vista opuestos al evangelio es una señal que Dios nos manda cada día para que nos santifiquemos y estemos bajo la sumisión a la Biblia. Por encima de hacer lo que dice la Biblia, tenemos que estar sumisos a lo que dice la Biblia. La sumisión trae la obediencia, pero hacer lo que dice la Biblia no es sinónimo de obediencia, repito, porque puedo hacer lo de Dios a mi manera, pero no puedo someterme a lo de Dios de acuerdo a mi manera. Si la fe es el principio que me conectó a la vida de Dios, la autoridad es el principio que me mantiene siempre conectado a ese principio de vida. Si la fe me dio cercanía a Dios, el someterme en obediencia a la autoridad de Dios me da permanencia en todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Y todo lo que Dios va a hacer en la tierra lo hace a través de una autoridad delegada. Donde quiera que usted va, debe tener un encuentro con la autoridad. La autoridad la vemos en las escuelas, la vemos en las instituciones públicas y privadas, lo vemos en cualquier estamento e institución, en cualquier lugar hay autoridad. En el hogar hay autoridad, en la iglesia hay autoridad. Y todo el que está bajo autoridad, lo primero que va a hacer es buscar la autoridad para someterse al orden, repito, no al menosprecio, no a la limitante ministerial, porque la Biblia dice, no podrá bozar al buey que trilla. El que tiene su ministerio no se le puede poner un stop, pero hay que hacer todo bajo el orden que Dios ha establecido en su palabra. En la medida que la iglesia aprende que el cuerpo necesita la cabeza y que para que exista cuerpo tiene que haber cabeza, pero para que exista unidad corporal tiene que haber un sometimiento a la cabeza. Cuando nuestra mente y nuestro cuerpo se desconectan, esa persona tiene problemas y hay que llevarla a un psicólogo o a un psiquiatra. De igual manera, cuando la iglesia pierde la unidad, la iglesia también está enferma y necesita ayuda, si se vale el término, una psicología espiritual que provenga del Espíritu Santo. Pregúntese, ¿por qué en Juan Cristo dijo para que ellos sean uno, usted y yo, seamos uno en Él, para que el mundo sepa que tú me enviaste? Cristo dice que hay una relación entre la unidad de la iglesia o el someternos a la autoridad y el mundo entender que Cristo viene. Porque la unidad no es de este mundo, hay unidad bajo intereses. Yo estoy unido a ti si me conviene, pero en la iglesia usted no se une a mí ni yo a ti si me conviene. Inclusive nos tenemos que unir pese a la diferencia, pese a las debilidades, pese a que tú no me quieras, pese a que yo no te quiera. Cuando el mundo ve que la iglesia tiene un tipo de unidad que sobrepasa la capacidad humana, el mundo se le manda un mensaje que esa gente no son de esta tierra, que no pertenecen a este mundo, que no pertenecen a este sistema. Y por eso Cristo ora para que todo el mundo sea de un solo sentir, de un solo cuerpo. La iglesia está llamada a obedecer. La iglesia está llamada a someterse. La iglesia está llamada a procurar por encima de todas las cosas de Dios, estar en el orden. También vimos el pasado martes que hay un momento cuando posiblemente los ángeles van a requerir que usted esté bajo autoridad para cuidarte. O el mensaje que los ángeles están recibiendo por parte de la iglesia es unidad o es desunión. En conclusión, en primer lugar, tengamos un espíritu de obediencia. Quien no tiene un espíritu de obediencia no puede obedecer. Y abro paréntesis. Cuando hablo de espíritu de obediencia, no estoy diciendo que hay un espíritu de obediencia así como un espíritu que se encarga que tú obedezcas, como hay un espíritu de las tinieblas que te posee o como existen los ángeles, sino que la palabra espíritu aquí lo tomo como una de sus concesiones. Un ejemplo, la Biblia habla en Éxodo, creo que o en Levítico, de espíritu de celo. No es que hay un espíritu de celo que te posee. Espíritu habla de ánimo, de deseo. Es decir, si te da un deseo de comerte una yaroa después del culto, se puede decir tú tienes un espíritu de hambre, un deseo de hambre. Y cuando hablo aquí de espíritu de obediencia, repito, estoy hablando de un deseo de obedecer. Repito, no estoy diciendo que hay un espíritu que se encarga que tú obedezcas, porque la obediencia radica en cómo nos sometemos
al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos llena. Lo primero, debemos tener un espíritu de obediencia o deseo de obedecer. Quien no tiene deseo para obedecer, no va a obedecer. Fíjese que lo único, humanamente hablando, que Dios no toca es tu deseo. ¿Saben por qué? Porque si Dios toca su deseo, no se da el factor comunión. Y ya hemos dicho aquí que la comunión es cuando tu mente, cuando tu corazón y cuando tu voluntad coincide con la de Dios, sin Dios meterse en el asunto. Dios te plantea un escenario y te dice: si aceptas a Cristo te va a salvar, si sigue en tus caminos te va a perder, si sigue este camino hay vida, si sigue aquel camino hay muerte. Y la gente dice: es que tú sirves a Dios por el beneficio. Y lo que la gente no sabe es que usted y yo estamos programados, diseñados para actuar por recompensa y por beneficio. ¿Para qué usted va a trabajar si al fin de mes como quiera te van a pagar? ¿Para qué usted se va a privar de ir a una tienda y conseguir todo lo que usted quiera si no va a caer preso? Yo estoy seguro que si se quita el régimen de consecuencia, usted va a hacer muchas cosas malas. Porque es que cuando usted se enfrenta a la consecuencia de tus acciones, usted piensa si ese camino vale la pena o no seguirlo caminando. Por eso no podemos distanciar o divorciar la recompensa, el fin del camino. Porque ¿cómo usted sabe que un camino vale la pena? Váyase al fin. Si usted no se va al fin, nunca va a saber que el camino vale la pena. Usted que quiere estudiar, maestro, me voy a meter agrónomo. Pero si me meto a estudiar agrónomo, voy a ser agrónomo, así es. No voy a ser maestro. Es decir, hay una relación entre lo que yo hago y el fin. Y debo obligatoriamente irme al fin. Por eso yo debo decir qué yo quiero ser cuando sea grande. ¿Salvo o un perdido? ¿Qué tipo de negocio quiero tener cuando sea grande? Quiero tener un supermercado. No, usted vaya al Ministerio de Industria y Comercio y solicita una estación de combustible. No se corresponde. Por eso yo debo relacionar el fin con el camino. ¿Y cómo yo relaciono? Pensando en el destino al ver el camino. Por eso la gente dice que tú sirves a Dios para salvarte. No, es que cuando yo pienso en la salvación, yo digo, vale la pena ser cristiano. Cuando yo veo al que anda en la calle, que va rumbo a la perdición, yo digo, no vale la pena. El placer momentáneo no es lo que valida el destino de cualquier camino. Es quitar eso e irte al factor recompensa. Por eso no podemos quitar de obedecer a Dios nuestro deseo, y Dios no pondrá el deseo de Él en tu corazón así por así. Dios te plantea cosas que le agradan a Él, y cuando tú haces lo que le agrada a Él, a ti te aumenta el deseo por Él. Leíste la Biblia hoy, te llega un deseo por Dios. Ayunaste hoy, te llega otro deseo por Dios. El hacer en detalle todo lo que Dios dice en tu palabra hace que tú te enamores de Él. Mientras menos deseo tengo por Dios, es porque menos cosas estoy haciendo para Él. Pero cuando yo hago más cosas para Él, tengo más deseo. Y ustedes lo pueden poner en práctica. Ore hoy 1 hora. Ore mañana 1 hora. Pero a partir de la próxima semana, ore 3 horas. Si usted quiere, hoy y mañana. Y verá que el deseo va a aumentar. Entonces, ¿cómo Dios no nos atrapa? Poniéndonos a hacer lo de Él. Y cuando hacemos lo de Él, se despierta nuestro deseo, y es la manera en cómo Dios vive enamorándonos y vive conquistándonos. Pero primero tengo que tener el deseo de obedecer. Lo segundo, vamos a practicar la obediencia. Usted tiene que comenzar a obedecer. Hay momentos donde la obediencia se te hará fácil. Hay momentos donde la obediencia no se te hará fácil. Usted nunca se va a graduar de la falta de voluntad. Aquí usted va a luchar con el deseo de no orar hasta que te muera, con el deseo de no congregarte hasta que te vayas de esta tierra, con el deseo de no hacerlo de Dios, porque es que tenemos una carne que es opuesta. Ahora no dependemos de la carne, dependemos de la voluntad del Espíritu Santo. Y he predicado por varios tiempos que el fuerte no eres tú, es el Espíritu, según Mateo. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En primer lugar, usted no es el espíritu que está dispuesto. En segundo lugar, usted no es la carne que es débil. Usted está entre dos realidades: la debilidad de la carne y la fortaleza del espíritu. Ahora, ¿a cuál bando usted se va? Bueno, lo que usted haga en el día a día. Todo lo que usted haga en el día a día va a ayudar a la carne o va a ayudar al espíritu.
Usted se levantó en la mañana, leyó la Biblia, practicó el devocional, en la tarde se fue a evangelizar, usted se va a poner en la línea del Espíritu, usted será fuerte. Lo que te hace fuerte no es tener el Espíritu ni tener la carne, es lo que usted hace en el día a día. Pero usted se levantó hoy, lo que hizo fue mentir, después se puso a robar y después se puso a fornicar. ¿A quién usted va a edificar o a fortalecer? A la carne, y la debilidad de la carne se me va a pasar. Pero al siguiente día usted lo que hizo fue, se levantó a estudiar, se casó y se puso a emplearse por ahí. ¿Pecó? No, pero eso de la tierra, usted se va a hacer débil en la carne. Porque la ventaja es que lo pecaminoso te conecta a la carne y lo humano te conecta a la carne. Usted tiene que establecer ahora un balance entre lo no pecaminoso para que pueda aplicar para el espíritu. ¿Y cómo usted lo hace? Dándole un carácter eterno a lo de la tierra. Cada vez que usted estudia, meta a Dios en su estudio. Cada vez que usted trabaja, meta a Dios en el trabajo. Cada vez que usted se emplea, meta a Dios ahí. Quiere poner un negocio, meta a Dios ahí. Y cuando usted mete a Dios en las cosas de la tierra naturales, no pecaminosas, la fortaleza del espíritu también pasa sobre tu vida. Pero tenemos que aprender a hacer más cosas de Dios si queremos fortalecernos en Dios y menos cosas de la carne, para que la debilidad de la carne no pase sobre nosotros. Debemos practicar la obediencia. Una vez que yo quiero obedecer lo que la Biblia dice, debo obedecer lo que dice cuando se me predique, cuando yo lo lea o cuando escuche una canción. Poner en práctica lo que la Biblia dice. Tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Hay que aprender a someternos a la autoridad delegada y hay que aprender a ser autoridad delegada. En un momento usted va a obedecer, en otro momento a usted hay que obedecerle. En un momento Dios te va a decir, tú eres alguien bajo autoridad. En otro momento tú serás alguien que estará en autoridad y estaremos siempre jugando. Aquí no se trata de punto principal ni más importante, sino de orden. Me explico, yo aquí soy el pastor, pero cuando se trata de adoración, de la adoración cantada, ¿a quiénes miramos? A Mirza y a Eliani. Cuando se trata de otro caso del ministerio de mujeres, ¿a quién miramos? A la pastora. Porque el hecho de que algo sea la cabeza no es que él va a ser, como la gente dice, el manda más, el que decide. No, cada parte del cuerpo tiene un responsable. ¿Quién es el que oye? El oído. ¿Quién es el que habla? La boca. ¿Quién es el que respira? La nariz. La gente tiene un concepto del mundo de autoridad y cree que la cabeza es el que va a hacer todo. No, es el que coordina. Ahora, nada respira si la cabeza no lo permite. Usted no escucha si la cabeza no está conectada. Todo funciona en coordinación y tenemos que aprender a obedecer a la autoridad y tenemos que aprender a ser autoridad. Hay un grave error quienes no califican para ser autoridad, y otro grave error es que muchos califican para ser autoridad y no quieren ser autoridad. Y usted tiene que someterse al orden que Dios ha establecido en su palabra. Todos los que quieran ser autoridad es una clara evidencia de que no son autoridad, porque nadie que quiera ser autoridad Dios lo va a llamar, porque ese quiere siempre estar por debajito y Dios es el que lo saca. A todo el que Dios puso en autoridad no le interesaba, calificaba sí, pero no le interesaba. Pero una vez Dios le dio el llamado, él asumió con responsabilidad. Por eso todos los que quieren ser pastores, todos los que quieren ser evangelistas, todos los que quieren ejercer tal ministerio posiblemente no tengan el llamado a ese ministerio. Y digo porque esto no para quitarte el deseo, porque tenemos el deseo y usted puede tener el deseo de hacer algo. Pero una cosa es el deseo que usted tenga para llegar a una meta y otra cosa es ese deseo impulsivo, donde la gente lo quiere a toda costa, donde la gente hace y planifica todo para llegar ahí. Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que nos permite a nosotros representarlo a Él. Dios nos ayude y nos dé fuerza para que seamos una iglesia que no solamente aprende a hacer lo de Dios, sino que se somete a la autoridad, porque el sometimiento a la autoridad es la mayor exigencia en la Biblia. Y hemos aprendido que la rebelión o caída de Adán y Eva nos enseñó a no conectarnos al principio de la ciencia del bien y del mal, a que lo bueno y lo malo no está bajo tu facultad,
sino bajo el dictamen y el lineamiento del Dios que nos ha creado. Y el enemigo nos va a atacar por esa parte. Esos dos árboles viven operando en la tierra porque se aplica de manera figurativa. Y en resumen, no nos enfoquemos a que si algo es bueno o no. ¿Puede usted dormirse todos los días de 12 de la medianoche a 8 de la mañana? Sí, pero te edifica más si a las 3 o las 4 usted interrumpe su sueño para orar. ¿Puede usted dormir todas las tardes? Sí, pero es mejor espiritualmente si en el tiempo que usted pueda programamos un evangelismo. Porque la cuestión ahora no es si es bueno o malo lo que estoy haciendo, es cómo mi vida espiritual, el Zoe de Dios, se manifiesta en lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. No nos enfoquemos en preguntas que lo que buscan es despertar ese principio de la ciencia del bien y del mal, sino nos enfoquemos a la vida, que es lo que debe reinar en nuestros corazones. Dios bendiga a aquellas personas que van a ver el video, los que lo van a compartir, aquellos que serán ministrados también con esta serie de estudios llamado La Autoridad Espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos la iglesia Los Lam Mecadés.